Salmo 34, verso 19. Yo le voy a pedir el favor a los que están ahí, a los que están allí sentaditos, que lo lean fuerte, que los hermanos que están conectados en la transmisión escuchen. Todos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. ¿Usted sí lo cree o no lo cree? El grave error, hermanos, grave error y muy grave, por cierto, de muchos de nosotros a la hora de presentarle a otra persona el evangelio, es decirles que el creyente no sufre. Si el creyente no sufre, si el que tiene fe en Dios no sufre, entonces ¿por qué Job sufrió? ¿Por qué David sufrió? ¿Por qué Esther sufrió? ¿Por qué los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia sufrieron? Ser cristiano no es sinónimo de estar libre de problemas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo lo he notado y lo he vivido también. Cuando usted quiere hacer las cosas bien para Dios y cuando usted quiere caminarle a Dios bien, más problemas le llegan en muchas ocasiones. ¿Es así o no es así? Agrade usted al mundo. Agrade usted las cosas del mundo, agrade usted el placer, lo de afuera, y verá que usted siente que como que no se meten tanto con usted. Pero usted empieza a buscar de Dios y comienzan los ataques, los ataques, los ataques. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces los ataques no son ni del vecino, ni del de allá más allá, ni del de las redes sociales, ni del forastero, sino de la misma casa. Eso es lo más triste, lo más amargo, que quienes deberían apoyarlo a uno y alegrarse porque la mujer no está en una discoteca, sino en un culto, son los que más las atacan. La familia debía alegrarse porque un familiar está en culto. Pero no, se molestan por alguien que está en culto. Y entonces cuando se van para la cantina, para la discoteca, que conozco personas que los sábados y los domingos no van al culto sino a la discoteca, y ahí sí los tienen contentos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce le llaman amargo. Así le llama el mundo a este escenario. Entonces, retomando lo que dije al principio, no significa que por seguir a Dios no voy a tener problemas. Es verdad que en algunas ocasiones administramos mal la economía, la familia. Hay cosas que las hacemos mal. Y por cuanto las hicimos mal, pues los resultados son catastróficos en algunas ocasiones. Pero hay otras ocasiones donde hacemos las cosas bien y aún así llegan dificultades. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cuál es tu preocupación? Ese es el tema en este día que durante toda la semana he venido organizando para ti, hermano y hermana que estás aquí, y los que están en las redes sociales, que también hay hermanos de aquí de San Andrés y amigos. ¿Cuál es tu preocupación? Como seres humanos que somos, vivimos momentos duros. Yo no sé si a usted le ha pasado que se ha sentido solo entre tanta gente, entre la familia, y se ha sentido solo. Ha tenido comida y se siente como aburrido. Insosiego, tristeza.
Estaba pidiéndole un trabajo a Dios y lo consiguió, y de todas maneras siente un vacío, un aburrimiento. Y usted dice, oiga, pero ¿qué será lo que pasa conmigo? No tenía trabajo y estaba aburrido, ahora tengo y estoy aburrido. Porque hay seres humanos, o los seres humanos somos cambiantes. Hoy estamos contentos, mañana no lo estamos. Y por eso les digo que el trabajo más difícil de la tierra es ser pastor, o la labor. Porque el pastor por lo regular no le muestra a la gente siempre, aunque yo tengo una debilidad o un defecto de los muchos que tengo, y es que a veces no puedo disimular cuando estoy triste. Y yo creo que algunos de ustedes alguna vez me han visto triste y los he atendido, y usted se ha ido y dice, al pastor le estaba pasando algo, porque tal vez lo han notado, pero yo hago el esfuerzo mayor por no hacerlo notar. Solo Dios sabe que muchas veces me he parado aquí con el alma destrozada, con el alma partida en pedazos, y aún así he procurado ser un canal de bendición para tu vida. Así me tenga que ir a llorar a la oficina, pero aún así lucho por serlo, porque entre el ministerio o en tu trabajo o en tu empresa o en tus comodidades, lo que sea, tienes que vivir siempre esos momentos, porque somos seres humanos. Casi nadie aquí, casi nadie de los que están conectados nos hemos librado de dicho escenario. Casi ninguno, ¿es verdad? Ninguno nos hemos librado. ¿Qué le pasa? No, no me pasa nada. Sí, a usted le pasa algo. Y uno dice, no, no me pasa nada. Y resulta que sí nos pasa algo. Estamos angustiados. ¿Cuál es tu preocupación? Tenemos una dicha en esta mañana, los que están conectados y los que estamos aquí, y es que tenemos el manual para solucionar las preocupaciones. ¿Cuál es ese manual? La Biblia, la palabra de Dios. A veces te embarga el temor. ¿A qué le temes? ¿Cuál es tu temor? ¿Te sientes perseguido en algún momento, física o espiritualmente? Porque la Biblia dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay gente que no alcanza a ver la dimensión espiritual, y de hecho no se ve, pero a veces se siente el ambiente, y se da uno cuenta que hay fuerzas luchando contra la iglesia, contra el creyente, contra el que busca de Dios. Y por eso tenemos que lucharla con mucha valentía. ¿Te sientes perseguido? Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen, ¿qué? Tropezarán y prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual? En el mismo verso 11 de Jeremías 20, dice, pero tú, mi Dios, eres el Todopoderoso. Tú examinas al que es justo y sabes lo que pensamos y lo que deseamos. Eres un guerrero invencible y siempre estás a mi lado. ¿Usted cree que Dios está a tu lado? Oiga, por eso no podrán vencerme los que me persiguen, y he de ver cómo los castigas, porque en ti confío. Quiero ver cómo los derrotas y los pones en vergüenza, que nunca nadie se olvide que tú los derrotaste. Hay gente que se levanta contra los creyentes. Hay gente que se levanta contra el pastor. Y usted lo puede hacer las veces que quiera. Se puede levantar contra el pastor. Pero si lo que usted está haciendo contra el pastor
es injusto, Dios se lo va a cobrar y con intereses. Estábamos hablando anoche con mi esposa y Jorgito y estábamos haciendo un recuento de personas que se han levantado contra pastores en el país. Llevamos 15 años andando el país y hemos conocido mucha gente que se levanta contra pastores y contra creyentes a hacerles la vida imposible. En otras palabras, hacer una piedrita en el zapato. Y no conocemos el primero que le esté yendo bien. Hermano, les ha salido más caro el caldo que los huevos. Delicado eso. Y no solo contra el pastor, contra un creyente. Hermano, si usted y yo somos el impedimento para que un creyente avance, téngase duro, dice la Biblia, es mejor que se amarre una piedra bien pesada en la nuca y se tire al fondo del mar, porque Dios se las va a cobrar. Al que se levante contra un creyente que está luchando por salvarse y por serle fiel a Dios. Eso es un tema delicado y por eso el texto dice: quiero ver cómo los derrotas y los pones en vergüenza, que nunca nadie se olvide que tú los derrotaste. El profeta Jeremías se estaba quejando, contándole a Dios las injurias de sus enemigos, y hoy es igual. Tenemos quien nos busque pelea, quien nos ofenda, quien nos trate mal. Pero le doy un consejo, hermano y hermana: dejémosle todo a Dios. No se defienda usted. Mire, en mi caso, cuando era niño, tuve quien me buscara pelea y me ofendiera por ser cristiano. Y aún, vuelvo y le repito, dentro de la misma familia, de la fe o familia de sangre. Y hoy en día han tenido que ver, y he ido a predicar a eventos en grande cuando no había pandemia, y los he tenido que ver sentados en el escenario escuchando al que humillaban y al que le buscaban pelea y al que le decían: le pongo 3 meses y está descarriado. Es mejor que no hagamos esas cosas, porque aquí las cosas son distintas. ¿Sabe qué dice la Biblia? He visto príncipes a pie y siervos a caballo. Aquí el que levanta el polvo al pobre es el Señor, y Él defiende a sus hijos. Usted puede ser el problema para que su esposa no se congregue. Usted puede atravesársele en el camino para no traerla al culto, o viceversa, pero Dios se las va a cobrar, se lo garantizo. Se lo garantizo. Usted le puede poner problema a su pareja, a su familia, y sacar todas las excusas del mundo para que no busque de Dios. Tranquilo, sígalo haciendo, pero no solo le está saliendo caro, sino que le va a seguir saliendo costoso. Porque la Biblia dice: imposible, ¿sí lo ha leído? Imposible es que no hayan dificultades, pero hay de aquel por quien vienen. Imposible es que a un pastor no lo haga llorar, pero hay de aquel que lo haga llorar. Imposible es que a una hermana que lucha, el marido no se le levante contra ella, pero hay de aquel que la haga que se levante, o viceversa. Imposible es que el esposo que quiere luchar, la mujer no se levante contra él, pero hay de aquella por quien viene. Hermano, no nos convirtamos en piedras en el zapato, porque Dios defiende a los que le buscan. ¿Usted sí lo cree o no lo cree? Dios defiende a los que le buscan. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? ¿A qué le temes? ¿Estás afligido? Porque es que, hermanos, tenemos un problema y hay hermanos, con todo respeto, si hay alguien que está escuchando que no está de acuerdo con esto, pero tenemos un problema serio, y es que la gente publica que por ser cristiano a mí no me toca el COVID, que por ser cristiano a mí no me llegan problemas, que por ser cristiano a mí no me va a pasar nada. De milagro no dicen que por ser cristiano se le tiran a la pacha de una tratomula y que tampoco los va a estripar. No, hermano, somos cristianos, pero somos humanos, y como cristianos sufrimos y lloramos. Que a mí no me toca, que no lo toca porque también es humano, y tenemos que cuidarnos.
Y si no, yo no estaría predicando aquí en esta mañana con tapabocas y estaría desafiando a las autoridades y al COVID también. Es increíble, yo tengo un tapabocas con filtros acá y cuando uno termina, los dos filtros están casi llenos de agua, de saliva. O sea que eso sí es importante. Todo eso es lo que uno le lanza a la gente cuando le habla. Entonces sí tenemos que cuidarnos. ¿Es así o no es así? Es que tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? ¿A qué le temes? ¿Por qué estás afligido? ¿Por la economía? ¿Las deudas? ¿El trabajo? Lo leímos al principio, hermana Nelcy. Hermanas que están aquí luchando. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, Jorgito, yo sé que no es fácil estar 15 años soltero, solo, abandonado por la esposa. Yo sé que eso no es fácil, pero muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas lo librará el Señor. Usted sí lo cree en esta mañana, hermano, hermana. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual en el mismo verso 19 del Salmo 34. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Yo sé que esto suena repetitivo, hermano, pero es que lo que sabemos hablamos. Esta mañana les mandaba al grupo las 4 traducciones de ese texto. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Hermano, ¿cómo cree usted que yo iba a pagar 80 millones de deuda cuando me quebré? Mi esposa y yo nos fuimos a vivir a una finca después de vivir en un buen extracto, de tener buena platica. Y alguien me llegó a decir: usted no es capaz de salir de eso. Y me gustó que me hayan dicho eso, porque es verdad, yo no era capaz, pero tengo un Dios que todo lo puede. Yo no era pastor, era solamente predicador y músico. El hecho es que Dios hizo maravillas, hizo lo que Él sabía hacer y nos libró de esa tremenda angustia. Porque usted cree que es muy rico que a uno lo estén llamando a cobrarle. Usted cree que es muy sabroso que lo llamen y le digan ladrón. Evangélico ladrón, me robó. Eso es terrible. Y hay gente endeudada. Yo conozco gente endeudada y les he presentado la solución y no hacen caso. ¿Sabe que hay 2 cosas? 1, serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Administrar bien la economía y ser generoso con la causa del Señor y con el necesitado. Es el mejor negocio que hay. Uno dar es el mejor negocio que hay. Nosotros dimos sin miedo para la obra, ayudamos al necesitado. Yo sé que lo que le voy a decir a continuación, ustedes algunos no están de acuerdo, pero ¿sabe qué le dije a mi esposa? Yo no sé si mi esposa se acuerda. Mi amor, nos quebramos, nos quedamos sin almacenes, eran 2. Nos quedamos sin carro, sin camioneta y nos quedamos sin plata. Nos quedan 900,000 pesos. Pero desde el principio de año habíamos propuesto que a fin de año íbamos a dar 1,000,000 de pesos en mercados a los pobres. Y era lo último que nos quedaba, nos quedaron 900,000. Le dije a mi esposa, pues como lo prometimos, cumplámoslo. Y nos quedamos sin nada. Yo sé que muchos no están de acuerdo, pero fuimos y visitamos 10 familias y les dimos la ayudita. No les miento, hermanos, la persona a la que más plata le debíamos llegó con un mercado esa semana. Llegó con un mercado y de eso empezó a llegar bendiciones en abundancia, que a lo último nos tocaba que darle a otros porque no nos comíamos todo lo que llegaba. Y ese es el problema, que la gente cree que si dan se empobrecen. Eso es lo que la gente cree, pero resulta que los que sabemos dar, si damos antes, Dios nos da más. ¿Es así o no es así?
A mí me ha pasado, hermano, y yo sé que me quebré, yo sé que quedé prácticamente en ceros o menos cero, unos 20 bajo cero, quebrado hasta la risa. Pero hermano, yo nunca dejé de congregarme, yo nunca dejé de serle fiel a Dios, nunca dejamos de colaborar. Y hermano, y empezó otra vez la rueda a dar la vuelta a mi favor y a favor de mi familia. ¿Sabe por qué? Porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso era para Israel, pero recuerda que tú también eres pueblo de Dios. Recuerda que tú también fuiste comprado a precio de sangre. Y recuerda que el Señor le dijo a los discípulos en Mateo 28:20: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la época. Alabanzas a Jesús. Y mire lo que dice Isaías 43:1: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí. No temas, tú eres un redimido del Señor. Te puse nombre, mío eres tú. La traducción lenguaje actual en el mismo verso 1 de Isaías 43 dice: así dijo ahora pueblo de Israel, Isaías dijo: ahora pueblo de Israel, Dios tu creador te dice: no tengas miedo, yo te he librado o te he liberado, te he llamado por nombre. ¿Y sabe cuál es el nombre? Mío eres tú, tú me perteneces. Si tú eres hijo de Dios, Dios te va a defender y te va a cuidar y te va a sacar en victoria y no te va a dejar solo. Es verdad que me tuve que ir a una finca y tuvimos que volver a empezar de cero. Vivir en una finca no es deshonra, claro que no, es una bendición porque soy del campo, pero había ido a la ciudad, había conseguido, vivía en un buen extracto, y tener que volver porque no tenemos a veces sino lo necesario, eso fue muy difícil. Pero después nos dimos cuenta que fue necesario aprender a depender de Dios y no de los hombres, porque Dios es el que nos sostiene, Dios es el que nos cuida y no nos va a dejar morir de hambre nunca. ¿Cuántos dicen amén? Y les voy a leer un texto que yo sé que les va a gustar a todos, porque este texto es el más lindo de la Biblia. Todos son lindos, pero ay, hermano, qué texto tan bello. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esas aguas podrían representar muchedumbres, gente humillándote, gente diciéndote: evangélico loco, evangélico ladrón que le regala la plata al pastor. Deja que le digan lo que quiera, tú sabes quién eres tú. Y cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe por qué? Porque de tu lado está el más grande, el que te cuida, el que está contigo como poderoso gigante. ¿Sabe qué dice la traducción lenguaje actual en el verso 2? Dice: aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. ¿Sí vio, hermano? ¿Se da cuenta? No, es que yo soy evangélico, a mí los problemas no me tocan. No digamos eso, porque eso no es cierto. El evangélico también se muere de cáncer. El evangélico también le da COVID. Al evangélico también le llega una deuda, un problema, una situación. El cristiano también tiene dificultades a veces en el hogar. Pero aquí la diferencia es que tenemos a quien clamar. Usted sí tiene a quien clamar, hermanos. ¿Tienes miedo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿A la muerte? Hay gente que le teme a la muerte. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Dígame si está de acuerdo. No son comparables con la gloria venidera.
que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Oiga, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37 dice, dígame si está de acuerdo, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ver, ¿dónde están los vencedores? ¿Dónde están los que son más que vencedores? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. En otras palabras, no le tenga miedo a la muerte, que en Cristo hasta la muerte tuvo solución. Seguro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le quiero dedicar este texto a los que están conectados de aquí de Colombia, de Europa, de San Andrés y sus veredas, y los que están aquí en el culto virtual. Les quiero dedicar el verso 39, ni lo alto, el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, no se sienta solo. Ay, pastor, pero es que somos tan poquitos aquí en San Andrés. No se preocupe, los profetas de Baal eran 450 y el profeta estaba solito ahí. Pero él le dijo a los profetas de Baal, ustedes son 450, pero y yo estoy solo, pero vamos a ver quién es de Dios. Vamos a ver quién es de Dios. Clámenle a su Dios. Y dice que llegó el mediodía y le clamaron a su Dios y no le respondía. Y entonces dijo el profeta, seguro está en el baño. No hagan bulla, que está en el baño. Seguro está haciendo una necesidad. Y dice la Biblia que él dijo, si yo soy profeta de Dios, que descienda fuego del cielo. Y la demora fue decirlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí no se trata de la cantidad, sino de los que creemos en quien hemos confiado. Usted sí está seguro en quién ha creído, hermano. Si usted está seguro en quién ha creído, no tenemos por qué dejarnos amedrentar por el que nos critica, por el que nos quiere desanimar. Eche para adelante, que usted en Cristo está seguro. ¿Cuál es tu preocupación? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola en algún momento? Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. A ver, uno que lo crea. ¿Usted cree que Dios está contigo? No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, si un pastor no estuviera pegado de la mano de Dios, habíamos tirado la toalla hace rato. Un día desperté a mi esposa como a la medianoche y le dije, vámonos de San Andrés. Y quedó mirándome como toda asustada. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Yo le dije, estoy muy angustiado, pero oramos juntos y Dios nos dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque no estamos solos. ¿Tienes miedo? ¿Te falta fe? Hay gente que no tiene fe. No tienen fe. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay gente que no vino a la dominical? Porque no tienen fe. Porque tienen más fe en el negocio y en los cultivos que en Dios. Hay gente, ve hermano, hay gente que le importa más el negocio que Dios. Y por eso es que viven como viven, arruinados. Porque todo el tiempo y la
Dedicación es para los negocios y para Dios nada. Hermanos, saquemos tiempo para Dios también. Trabajar es importante. Y usted venir a una dominical o no venir no significa que usted haya pecado, no. ¿Qué tal? Hay quienes no vinieron porque no pudieron, porque mantienen viniendo, pero es que hay gente que no viene definitivamente ni a una dominical. ¿Sabe por qué? Porque están ocupados en el negocio. Y por eso les va como les va, porque tienen a un Dios llamado dinero en primer lugar. Pero qué lindo el que tiene fe y está aquí sentado. O está sentado allá en la casa escuchando el culto virtual. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Y por eso los discípulos le dijeron a Jesús, volviendo al tema de la fe, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. Hermano, no le digo que yo era taxista. Jorge es mi testigo. Hermano, yo no me perdía culto. Eso era muy raro, yo perderme un culto. Y esos compañeros de los taxis mantenían llamando al dueño del taxi y le decían: Fabio está robando café de noche en las veredas. ¿Lo vieron? No, nos imaginamos, porque el problema del chisme es ese, que todo mundo dice: es que me parece. Por eso yo le digo a los hermanos: cuando vengan a mi casa no me hablen de nadie, porque eso de que me parece, que de pronto, que yo me imagino, eso es puro veneno. Nada. Si usted está seguro de lo que está diciendo y tiene fotos y videos, dígalo. Si no, callemos, porque podemos dañarle la vida a otra persona. Escúchelo bien. Es que me parece. Y el dueño del taxi me llamaba y me decía: Fabio, me dijeron esto. Yo sé quién es usted. Yo le decía: y puede estar tranquilo, porque yo cuando tengo el taxi allá parado es porque estoy en culto. Y yo qué culpa tengo que salga del culto y ahí mismo un cliente me diga: lléveme a Armenia, y me dé un billete de 50, una carrera que vale 10,000 y me regale el resto. Cada rato me pasa y con eso le doy la entrega, y lo que hago de más es para mí. Yo no tengo que matarme. Yo trabajo así porque tengo la bendición de Dios, porque tenía fe y era el que más, de los que más plata entregaba y vivía más sabroso. En cambio, los que se levantaban a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche estaban todavía haciendo fila para una carrera y no tenían la entrega. Y yo, que mantenía en culto, mantenía la entrega sobrada y platica para mí. Entonces, ¿sabe qué es eso? Fe. Porque yo creía que si yo me iba al culto, le estaba dando a Dios primero y Él después me da a mí. Eso es raro, pero eso es cierto. Y eso manteníamos en campañas. Claro, esa era la envidia de ellos. ¿De dónde saca la plata? Está robando café. Robando. Yo nunca le he robado una moneda de 100 pesos a nadie. Hermano, la bendición de Dios es la que enriquece. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que la gente no entiende y por eso no vienen aquí. De hecho, hay gente que ni se conecta siquiera porque no les interesa esto. Pero es el temor a quedarse en pobres y no se dan cuenta que entre más días están más pobres. En cambio, el que pone a Dios primero tiene cómo irle bien. ¿Sabe qué dice la Biblia? No seáis como el mulo sin entendimiento, que si no le ponen freno no para. Hay gente que le tiene el Señor que poner freno a ver si para, a ver si presta atención. ¿Cómo es posible que una persona cambie una dominical por un negocio? Hombre, de vez en cuando está bien, pero todos los días, cada 8 días, hermano, abrimos para que usted venga. No, es que hermanos, que si usted viera, mentiras, estaba haciendo negocios. No, así no funciona aquí, hermano. Pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en primer lugar. El diácono me llamó: pastor, hoy no puedo ir, pero es que el hermano diácono no se pierde dominical. Y me llamó desde ayer: pastor, le advierto, le aviso, no puedo ir. Con justa razón, y me avisó. No hubiera tenido necesidad ni de avisarme, porque yo no soy el papá de él, pero con sabiduría lo hizo. Como quien dice, para que no piensen que no fui porque no quise, sino porque se me presentó un inconveniente. Pero es que él mantiene aquí en las dominicales. Pero es que hay gente que no viene porque no tienen fe. Tengan fe,
Pongan a Dios en primer lugar y lo demás, el Señor se encarga de ello. En muchas ocasiones le he dicho a mi esposa, mi amor, levantémonos temprano, o hágame el favor y te levantas temprano y hagamos almuercito para todos los que vienen del campo. Y a veces nos toca comérnoslo a la comida porque no aparecen. ¿Que por qué no vino? Porque tenía que hacer el almuerzo. Imagine, por un almuerzo no vienen a un culto. Y nosotros les damos con cariño. No, ni eso. Entonces no, es cuestión de tener fe. ¿Tienes miedo? ¿Piensas que morirás de hambre? ¿Piensas que Dios no tiene cuidado de ti? Mateo 6:31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Usted sí cree que Dios tiene cuidado de ti? Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Nos faltan 2 puntos y terminamos. ¿A qué le tienes miedo? ¿Te quedaste sin esperanza? ¿Crees que hay que bajar la guardia? ¿Que lo mejor es irse de la iglesia? Hermano, usted se puede decepcionar de una iglesia. Amigo, usted se puede decepcionar de un pastor. Usted se puede decepcionar de los hombres. Pero por favor no te decepciones de Dios, porque Dios no decepciona a nadie. Dios sigue siendo el amigo ideal. Decepciónate de los hombres. Yo no vuelvo a la iglesia porque hay gente con muchos errores. Vaya a la iglesia que vaya, va a encontrar gente con muchos errores. No, me paso para la de allí de la vueltica porque allí sí hay gente sin errores. Va a encontrar gente con errores. No, me paso para la del parque porque hay gente con errores. Pásese para allá, usted está libre de hacerlo, pero va a encontrar gente con errores. No, me paso para la pentecostal. Venga, aquí no le vamos a cerrar la puerta, pero va a encontrar gente con errores. Porque en esta vida cometemos errores. Pero ¿qué tal si no te pasas para ningún lado, sino que le entregas todo a Jesús? Él no te decepciona. En Él sí se puede confiar. ¿Cuántos quieren confiar en Él? Digan amén. No, pastor, yo voy a tirar la toalla. Yo la voy a tirar. Ese pastor ya no me cae bien a mí. Yo me voy de ahí. Váyase para otro lado y también le va a caer gordo cuando le corrija el pecado. Porque quiere tener usted enemigos, corrija el pecado y tiene la gente enemiga. Eso sí, suaviza y póngale suavidad a todo y tiene amigos así. Pero corrija algo de maldad y verá que tiene enemigos. Por eso, hermano, la vida del pastor no es fácil. Porque aquí tenemos que predicar en contra de la maldad, no a favor de la maldad. Con misericordia, eso sí, porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Oiga, 2 cosas, misericordia, pero también verdad. ¿Y qué es misericordia? No estripar a la gente. ¿Y qué es verdad? Decirles que están mal, si están mal. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová. Pastor, ¿y Juliana por qué viste así? Juliana, ¿por qué hace eso? Yo le corrijo con misericordia y verdad, pero si ella no tiene el temor, o él no tiene el temor de Dios, va a seguir haciendo y deshaciendo. Entonces es mejor cuando la gente es solita. Por ahí hay alguien que está comenzando la vida cristiana y yo no le dije que comprara vestidos. Yo no le dije. Y ya los está comprando solita sin que nadie le diga. Es que me quiero vestir así. Y el pastor le dijo, no. La palabra le está tocando. Y uno le da una alegría ver llegar una simpatizante con vestido, con falda. ¿Y quién le dijo? No, es que yo sentí. Yo ya no me quiero vestir de tal manera. ¿Quién le puso ese sentir? Es Dios el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Tienes miedo? Ya voy a terminar.
Claro que mi esposa me hace quedar mal, dice que cuando digo voy a terminar, me falta 1 hora. No, ya voy a terminar. Les prometo que a las 12 están en casita almorzando. Póngale cuidado a esto. Estás que tiras la toalla, se te roba la paz, algunas cosas. Filipenses 4:6. Es que, hermano, lo lindo en el Evangelio es que para todo usted tiene respuesta en la Biblia. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Yo les voy a hacer una pregunta y por favor respóndasela a ti mismo, respóndasela. ¿Usted sí ora en la casa todos los días? ¿Usted sí se arrodilla a hablar con Dios? Hermano, el cristiano debe arrodillarse todos los días un ratico en la presencia de Dios y contarle todas sus penas y contarle sus angustias y presentarle las peticiones. Y crea lo que se vive mejor, se vive más sabroso, se vive más delicioso. Por nada estéis afanosos, sino presentar vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. La traducción lenguaje actual en el verso 6 dice: no se preocupen por nada, más bien oren y pídale a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Y así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Sabe qué dice Primera de Pedro 5:7? ¿Sabe qué dice? Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el último punto, ¿a qué le temes? ¿Crees que Dios ya no te oye? Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado alguna vez que siente que como que Dios ya no le oye. No sé si le ha pasado. Es que yo le pedí algo a Dios. ¿Quiere que le diga una cosa? Muchas veces no es ni siquiera problema de Dios, ni es ni siquiera que Dios no me quiera responder, sino que yo no quiero dar el paso hacia adelante. Si usted se para aquí al frente a esperar el bus y usted necesita llegar a Bucaramanga, ¿qué tiene que hacer? Salir, pararse y decirle que pare, y si no, ese señor pasa de largo. ¿Es así o no es así? Si un día madrugué a las 3 de la mañana a parar un bus y tampoco me paró, imagínese sin pararlo. Peor. Muy difícil que le diga: usted va para tal parte. Pues él dirá: si no está poniendo la mano es porque no necesita, ya está esperando otra cosa. Usted necesita pararlo para que él le preste el servicio. O sea que usted tiene que dar un paso, que propuso llegar a Bucaramanga, pero hay que dar el paso de subirse al bus. A veces le pedimos cosas a Dios, pero no damos el paso. A mí me bombardean el celular: pastor, ore. Listo, lo espero el domingo. No, hermano, tengo un negocio. Y están llevados: pastor, ore. Y viene el domingo: no, tengo otro negocio. No dan el paso de fe. Y por eso no le responde el Señor, porque Él está en segundo lugar. Y si Dios está de segundo, no espere que Él lo ponga de primero en las bendiciones. Ore, ore, ore. ¿Sabe cómo tenemos a Dios? Como el botiquín de primeros auxilios. Cuando estoy en la mala lo busco, y cuando no, llevamos días sin abrir eso porque no lo hemos necesitado. ¿Qué dice Laurita, que trabaja en el hospital? Así es. No lo tengamos como un botiquín de primeros auxilios, tengámoslo como una necesidad diaria en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dice Mateo 7:7? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Verso 8: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Oiga, el que busca halla. Pastor, es que mi vida cristiana no avanza.
¿Y por qué no busca la manera? No, pastor, ore, 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 y ore, y ore, y dele con el ore. ¿Y cuándo se va a conectar? No, es que esos datos son muy caros. Ore, pastor, hermano, ¿y cuándo va a venir? No, es que negocio, hermano, es que mejor dicho, pero ore. Y así se lo pasan. Yo ya ni oro muchas veces. Es que no buscan de Dios, no, hermano. A Dios hay que ponerle también, hay que darle también un poquito de tu tiempo. Claro, ¿cómo va a ser que deme y deme y deme? Y yo que le estoy dando al que me da todo. En la mesa, mi esposa es testiga. Y a mis hijos al principio les costó mucho trabajo. Nosotros no somos no sé cómo le dicen por aquí, sobrado. Mi esposa y yo nunca nos acostumbramos a darnos sobrado, ni ella a mí ni yo a ella. Yo no sé qué es darle a ella carne ni ella a mí. Es muy raro que nos vean en esas. Es una costumbre. Hay parejas que sí lo hacen y eso está bien. Eso también hace parte del amor y bueno. Pero nosotros no nos acostumbramos. Y no me enojo si no me dio ni ella se enoja y no le di. Es mi comida y es la comida de ella ya. Pero yo a mis hijos les pido, cuando les dan carnecita así grandecita, a mí me gusta mucho, en especial la de cerdo, entonces les digo, deme un pedacito, y Sofía esconde la carne debajo del arroz, y dice, papá, frito porque ya no hay. ¿Y quién es el que les provee la carne a ellos? ¿Quién? Aparte de Dios, el papá y la mamá. Y les pido y a veces me dicen no tengo y la guardan. Entonces yo les pongo el ejemplo, les digo, así es la humanidad con Dios. Tiempito para Dios, no, pero pastor, ore. Hermano, ¿nos va a colaborar? No tengo, pero para otras cosas hasta millones tienen. Yo he visto gente que habla de millones y les pido un botico para la iglesia y no me dan 100 pesos. ¿Sí vio? Todo para lo demás y al que les da todo no le dan 100 pesos. Eso es pecado, porque eso es ser uno desagradecido con el que tanto le da. Porque si usted da para la obra, usted está dando para la obra de Dios, porque aquí hablamos de Dios y aquí predicamos a Cristo y aquí es el hospital donde la gente se cura, se sanan y cambian de vida. ¿Es así o no es así? Entonces por eso dice, buscad, hay que buscar. No, pastor, ore y listo. No, busque usted también de Dios y verá cómo la vida le cambia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque al que llama se le abrirá. Pidan a Dios, dice la traducción lenguaje actual en el verso 7, y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo, llámenlo y Él los atenderá. Pero también hay un principio bíblico, ¿cuál es? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. No le digo que a veces hemos tenido necesidades y Dios ha usado vecinos para que toquen la puerta y nos traigan algo. Una vez estábamos pasando un duro momento, teníamos solo para unas arepitas y las estábamos haciendo. Y mi esposa estaba muy aburrida porque no teníamos para mercar. Y llegó un señor que nunca en mi vida lo había visto, ni nunca lo volví a ver. Y me entregó unos billeticos, casi 500,000 pesos. Y yo ese señor no lo distingo, ni lo volví a ver. Me dijo, pastor, vengo desde el Caquetá, buscando una iglesia para dar este aporte y hasta aquí la vengo a encontrar. Tenga, voy de paso. ¿Y nos va a acompañar al culto? No, yo no soy de aquí, yo voy de paso, Señor. Pero es que tuve que parar aquí porque aquí vi la necesidad. Hermano, Dios tiene cuidado de nosotros. Créalo, créalo, créalo. Dios tiene cuidado, pero pongámoslo en primer lugar. Yo hubiera podido cerrar este lugar ahorita que vienen 3, vienen 4. Pero hermano, así venga uno, tiene un valor impresionante. Hago el culto y predico la temática como si le estuviera predicando a multitudes. ¿Sabe por qué? Porque es que hermano, ese es el trabajo nuestro. Ganar 1 a 1 para el Señor.
¿Por qué no le damos gracias en esta hora? Por esta palabra que nos da vida, que nos ayuda, que nos cambia, que nos transforma.